Cuando me digáis vosotros que estáis. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos todos ya? Venga. Pues buenos días. Gracias a todos por asistir a la rueda de prensa para presentar los actos conmemorativos del 40º aniversario de la Editora Regional de Extremadura. Me acompaña Antonio Girol, que es el director de la editora, por si nos tiene que aclarar alguna cuestión que les interese. Durante 40 años de dedicación incansable a la cultura y a la literatura en nuestra región, desde aquel lejano 1984, la Editora Regional se ha erigido como un faro de excelencia editorial en Extremadura, enriqueciendo nuestro panorama cultural y literario de una manera incomparable. Desde sus primeros días, esta institución ha sido mucho más que una simple editorial. Ha sido un refugio para los escritores, poetas y pensadores extremeños, brindándoles una plataforma para dar voz a sus obras y compartir sus visiones con el mundo. Y cada página impresa ha dejado una huella imborrable en la historia literaria de nuestra comunidad. La Editora Regional ha sido un testigo privilegiado del florecimiento de numerosos talentos, cuyas obras han dejado una marca indeleble en el corazón de nuestra tierra. A lo largo de estos años nos ha permitido explorar nuestras realidades socioculturales más profundas y nos ha guiado hacia un mejor entendimiento de nosotros mismos y de nuestra identidad como extremeños. Hoy, en este aniversario tan significativo, es momento de celebrar nuestros logros, pero también de renovar nuestro compromiso con la literatura y la cultura de Extremadura. Para ello, estamos desarrollando los eventos que marcarán este hito y que nos permitirán honrar la labor de la Editora Regional y su impacto en la identidad de la cultura de nuestra región. Este año queremos reflexionar sobre este legado, honrar a quienes lo han hecho posible y mirar hacia el futuro con renovado entusiasmo y compromiso. Estos actos salpicarán todo el año 2024 de conferencias, charlas, recitales, actuaciones musicales y homenajes a antiguos directores y directoras de la Editora Regional. Además, durante los meses de abril y mayo está prevista la participación de algunos de ellos en las distintas ferias del libro que se celebrarán en Extremadura. Y no solo eso, sino que estas actividades conmemorativas del 40 aniversario de la Editora Regional saldrán de nuestra región para llegar a ciudades como Madrid, Lisboa y Bruselas, gracias a la colaboración del Instituto Cervantes y de la Delegación de Extremadura en Bruselas. Hemos programado 4 actividades temáticas que permitirán visualizar las colecciones que aglutina el catálogo de la editora. Y hemos querido que estas 4 actividades viajen a distintos municipios de nuestro territorio con el objetivo de dar a conocer la editora y su trayectoria y su legado en todos estos sitios. Los 4 ejes temáticos que luego les ampliaré son poesía, narrativa, literatura infantil y juvenil y estudio, ensayo y rescate. Las localidades en donde se celebrarán estos encuentros son Llerena, Navalmoral de la Mata, Casar de Cáceres y Barcarrota. El primero de los actos, que tendrá lugar el próximo viernes 12 de abril en Llerena, ese día bajo el título La poesía extremeña, su legado, su presente y su futuro, se celebrará un recital poético en el que participarán los poetas extremeños Álvaro Valverde, Basilio Sánchez, Irene Sánchez Carrón, Antonio Solano Gallego, que es de Llerena, y Sandra Benito, quienes, además de conversar sobre su paso por la Editora Regional, en el caso de Valverde, se añade su experiencia como antiguo director. Todos ellos recitarán sus creaciones. Acompañará a este quinteto de poetas la ilustradora Leticia Ruiz Fernández, que plasmará los versos en un lienzo. En esta actividad participarán también los alumnos de la Escuela de Música de Llerena con una actuación musical. La segunda de las actividades está prevista para el jueves 6 de junio en Navalmoral de la Mata. En esa ocasión, la temática elegida es la narrativa bajo el título 40 años narrando Extremadura. De contarnos cómo ha sido este periplo narrativo se encargará Francisco Amaya, como antiguo director, Pilar Galán, José Antonio Ramírez Lozano y Juan Ramón Santo, que intervendrán en una charla coloquio en la cual participarán también los alumnos de la Escuela de Música local poniendo esa nota musical. Después del verano, el viernes 27 de septiembre, en Casar de Cáceres, acogerá otro de los actos de celebración de este aniversario, en esta ocasión dedicado a la literatura infantil, juvenil y de aventuras. Con el título Al abordaje de nuevos lectores, se llevará a cabo un coloquio en el que participarán Rosa Lencero, escritora y a su vez antigua directora de la Editora Regional, Beatriz Mariño, Antonio González Prado y Pilar López Ávila.
En ese mismo acto está previsto la celebración de un taller de cuentacuentos y otro de ilustración para el público joven, impartido por la ilustradora Isabel Cuéllar, habitual colaboradora de la editora regional. El viernes 4 de octubre, en Barcarrota, ahondaremos en las colecciones Estudio, Cuadernos Populares o Rescate, entre otras, y presentaremos la edición facsímil del libro de la Biblioteca de Barcarrota, en concreto Pracationes. El acto titulado El legado literario de Extremadura contará con la presencia del catedrático César Chaparro, que ha hecho el estudio de este volumen de la biblioteca, además de la bibliófila Matilde Muro y los profesores Felipe Rodríguez, Isabel Pérez González y Luis Sáez, este último también en calidad de antiguo director de la editora. Se da la particularidad de que desde 2007 no se editaba una edición facsímil de esta colección, y en este año en el que estamos de celebración se ha apostado por retomar este tipo de trabajos para poner en valor el enorme legado de la Biblioteca de Barcarrota. Con motivo de estos 4 actos, en Llerena, Navalmoral de la Mata, Casar de Cáceres y Barcarrota, habrá además una exposición itinerante que mostrará los libros más significativos de estos 40 años editados por la editora regional. Por último, culminaremos con la celebración de este aniversario en un acto en Santa Marta, el viernes 8 de noviembre. Y tendremos otro acto relacionado con todo lo que hemos podido hacer durante estos 40 años. Además de estas 5 actividades diseminadas por la geografía de la región, en abril y en mayo, concretamente los días 19, 23, 25 y 26 de abril y los 10 y 16 de mayo, en las ferias del libro de Don Benito, Cáceres, Plasencia, Zafra, Mérida y Badajoz, se sumarán a la celebración de este aniversario. Todas ellas harán un hueco en sus programaciones para que autores publicados por la editora participen con conferencias y coloquios temáticos sobre nuestro 40 aniversario. Desde aquí queremos dar las gracias a la disponibilidad y facilidades que todas estas ferias han dado a la editora para elegir fecha y encuadrar estas actividades. Además, como les decía anteriormente, estamos trabajando de la mano del Instituto Cervantes y la Delegación de Extremadura en Bruselas para internacionalizar el aniversario. El primero de estos actos será en Madrid, el 8 de mayo a las 7 de la tarde en la sede del Instituto Cervantes, y contaremos con una representación de escritores extremeños de reconocido prestigio, algunos de los cuales han sido y siguen siendo autores de nuestro sello editorial, y que daremos a conocer en breve. El acto de Lisboa está previsto para después del verano y a él invitaremos a participar a autores de España y Portugal que tengan relación con la editora a través de la colección Letras Portuguesas. Por último, les anuncio también que la Filmoteca Regional de Extremadura se sumará a este aniversario con un ciclo específico con el que celebrar el 40 aniversario de la editora. De momento es todo lo que le podemos avanzar. Estamos seguros de que lo podemos disfrutar todos juntos. Es un amplio catálogo de actividades a las que poco a poco les iremos apuntando y sumando más autores y más iniciativas. Quedo a la espera si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, las horas no vienen, que yo supongo que nos lo irán, diciendo. Lo tenemos que ir diciendo poco a poco, sí. Vale. Yo quería, Antonio Girol, que nos hablara un poco de los próximos proyectos de libros, así someramente, de la editora. Y luego tengo preguntas para usted como consejera de Cultura, pero no en relación con la editora y como portavoz. Pues esperamos. O sea, vamos, por eso digo, vamos por partes. Venga, vamos con la editora primero. Antonio. Buenos días, gracias Olga. Proyectos, estamos a la espera de poder seguir sacando los libros que se quedaron sin poder editarse en el año 2023. Fue un parón motivado por las elecciones y que se cerrase el presupuesto en octubre. Se ha abierto ahora en marzo y indudablemente ese pequeño parón ha hecho que no fuese tan fluido como en otras ocasiones. La idea es que se continúen todos los libros que Luis Sáez dejó reseñados para el catálogo de 2023 y también los que están de 2024, y me imagino que en los próximos meses empezaremos, seguirá ha salido ahora recientemente Tabaquería, de Juan Manuel Barrado. Están en puerta 2 libros de la colección Tigre de Papel, que está prácticamente hemos aprobado ya las últimas correcciones de imprenta. Y de aquí a unos meses
podremos ir sacando el resto hasta completar ese. Se sacaron, creo que, si mi memoria, ahora mismo estoy hablando de memoria, creo que se sacaron 13, me parece, se terminó el año 2023 con 13 libros, quedan 20 y tantos que saldrán durante este 2024. Intentaremos también que salga alguno de los que estaban puestos para el 2024, pero vamos, que en ese sentido todos los autores que tenían su libro aprobado pueden estar completamente tranquilos, como ya se lo he comentado en más de una ocasión que he hablado con ellos a través de que, bien por correo electrónico, personalmente o por teléfono, en el que verán su libro impreso a lo largo del año. Y luego para la consejera, que hoy es el Día Mundial del Teatro, Sí. y la Unión de Actores se quejaba de que hay como 1000 y pico de propuestas todos los años para la red de teatro y que eso imposibilita que haya una programación estable. Es que hay muchas compañías, muchos grupos de música, hay mucho de todo. Que haya una programación estable, o sea, que dificulta el tejido para que la compañía con una obra pueda hacer unas giras en condiciones por toda Extremadura. No sé si la consejería quiere establecer algún tipo de control, me refiero, pues una comisión de selección de las obras que van a pasar a la red de teatro, claro, o alguna cosa, porque creo que tienen pendiente reunirse con la Unión de Actores. Sí, la tenemos la semana que viene, la reunión. Creo que el día 4. Creo que el día 4 de abril, que no sé si es la semana que viene, creo que sí, tengo una reunión con ellos, con la mesa, para hablarlo todo, para escucharlos, para entender por qué hemos llegado hasta aquí, por qué tenemos este conflicto y hay tantos, porque yo lo he recibido así, por qué tenemos este conflicto y hasta ahora no se ha puesto un poquito de orden o si realmente no hace falta y ellos prefieren esa línea. Yo creo que dijimos que pensaríamos juntos y así lo vamos a hacer. Pensaremos juntos lo que podemos hacer para mejorar siempre nuestra red de teatro y que las compañías puedan trabajar tranquilamente. Quiero escucharles qué problemas tienen y por qué se han encontrado siempre así y no se ha mejorado hasta ahora. Y si tienen alguna propuesta, si no, le haremos nosotros alguna propuesta para mejorarlo. ¿Alguna más? Sí. Yo tenía como portavoz, Venga, porque se acaba el plazo de la ley antitabaco del Gobierno para que las comunidades autónomas presentaran alegaciones. No sé si Extremadura ha presentado. Mira, ahora mismo está compareciendo la consejera de Agricultura, que lo va a decir fantástico, mucho mejor que yo, porque precisamente por lo que apunta, el plazo acaba y ella está dando ahora mismo una rueda de prensa a las 11 de la mañana desde allí. Desde pues la genial, maravilloso. Creo que va a ser más ilustradora su respuesta que la mía. Muchas gracias. ¿Alguna cosita? ¿Nada más? Pues muchísimas gracias. Espero que disfruten del 40 aniversario.